Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una magnífica velada, que hayan pasado unas excelentes vacaciones de Semana Santa. Para mí es un gusto y es un honor darles la bienvenida a este canal de contenido literario, donde les compartiré reseñas, opiniones de libros que he leído, puesto que estoy en algunos clubes de lectura y también algunas lecturas por iniciativa propia. Soy una persona que ha leído desde los 15 años. Obviamente tuve una pausa. No me honra decirlo, pero tuve una pausa de 10 años. Retomé el hábito de la lectura apenas el año pasado y ha sido un redescubrimiento tanto de autores como de historias, de géneros. Ha sido una grata sorpresa. Y para mí es un gusto iniciar con una novela de la cual tengo muchas cosas que decir. Vamos a hablar de La Casa de los Siete Tejados, escrita por Nathaniel Hawthorne, escritor estadounidense, y que fue publicada el 9 de abril de 1851. Esta novela fue concebida bajo la corriente del romanticismo y que también pertenece al género gótico. ¿Por qué? Porque tiene unas descripciones, unas ambientaciones un tanto lúgubres que encajan muy bien con este género. ¿Y de qué habla La Casa de los Siete Tejados? La Casa de los Siete Tejados habla de una familia en particular, que es la familia Pynchon. Y la novela inicia a finales del siglo XVII, por ahí de los años 1688, 1690, en la cual el coronel Pynchon le gana a Matthew Mole, un hombre que presuntamente es un hechicero, un terreno. En ese terreno, él erige una casa, esta casa de siete tejados, que es una mansión impresionante. Previo a esto, Moore es acusado de brujería y es ejecutado. Antes de ejecutar, Moore lanza una maldición a Pynchon y le indica que él beberá sangre y toda su generación. Pasa cuando se termina de construir esta magnífica casa de siete tejados. Pynchon organiza un convivio para inaugurar su casa, para presentarla a la sociedad. Él se ostentaba como la persona más rica de ese tiempo. Cabe mencionar que la novela está ambientada en Salem, en Nueva Inglaterra. Sí, en esa ciudad que fue famosa por los juicios contra varias mujeres, bueno, en contra de varias mujeres acusadas de brujería. Entonces, cuando se espera ya la inauguración de esta casa, Pynchon es encontrado muerto de manera inexplicable. Como justamente todo el pueblo sabía de la maldición que Moore le había lanzado, atribuyen esta muerte a esta maldición. Pasa un periodo de tiempo, la novela se traslada hacia inicios del siglo XIX y nos presenta varios personajes. En primer lugar a Epsiba Pynchon, que es una anciana solterona, muy mal encarada y que todo el mundo piensa que es una mujer mala, que es cruel. Sin embargo, Epsiba es todo lo contrario, es una mujer apesadumbrada, una mujer triste, muy nostálgica y que decide, o decidió más bien, encerrarse, no convivir con el mundo exterior y vivir encerrada en la casa de los siete tejados, ella sola, con sus pensamientos. También aparece Clifford Pynchon, que es un hombre que está vulnerado mentalmente. Clifford fue acusado de un asesinato que no cometió y purgó una condena de 30 años en una cárcel. Justamente cuando la novela empieza es cuando Clifford regresa a casa. También nos presenta a Phoebe Pynchon. Phoebe Pynchon es la prima de Epsiba y Clifford y es una mujer bastante joven. Es una chica que llega a llenar de alegría esta casa que es lúgubre y también alegra el corazón de su prima Epsiba, pero sobre todo del anciano Clifford.
Ellos tienen un vecino que es el tío Benner y que es un anciano muy jovial, que siempre dice que se va a ir a vivir a un rancho, que va a crear su granja y es un anciano bastante agradable, es un tío bastante particular. Entonces, también Epsiba le alquila una estancia a un joven llamado Holgrave, que es un daguerrotipista, son esas personas que hacen daguerrotipos, algunas pinturas en miniatura. Y se conocen o conviven esos personajes. También aparece Jaffrey Pynchon, un juez que es primo de Epsiba, Clifford y Phoebe. También ya es un hombre entrado en años, también ya es un anciano, pero este juez tiene un toque siniestro, un toque malvado. Cabe mencionar que al interior de esta mansión de los siete tejados, cuando iba a ser inaugurada, se hizo un cuadro del general Pynchon, aquel primer Pynchon que habitó esa casa y que murió de manera trágica. Y justamente Jaffrey es la figura de ese pariente, de ese primer Pynchon. Y bueno, las similitudes son demasiadas, salvo algunos gestos, pero es el vivo retrato. Antes de esto, bueno, mientras transcurre la novela, hace un salto al tiempo atrás, y se sitúa como unos 70 años antes de Epsiba y 35 años después de el primer Pynchon. Y justamente nos presenta a unos personajes que son Gervase Pynchon y Alice Pynchon, hija de este señor Gervase. Y también Matthew Mole. Si te suena el nombre es porque es el nieto de aquel brujo que fue condenado a morir. Y también se llama igual. Él es carpintero. Gervase lo hace llamar. Le indica que quiere obtener unos terrenos que están en disputa. Justamente desde aquellos años del primer coronel. Y él quiere esos terrenos. Matthew le dice que le puede dar esos terrenos a cambio de la casa de los siete tejados. Como era de esperarse, Gervase se burla de él y pues no lo menosprecia, se burla de su ofrecimiento en su cara. ¿Y qué pasa? Que Matthew tiene dones de hechicería y lanza un encantamiento sobre Alice. Este encantamiento consiste en poder controlar lo que ella hace. En la novela se describe que Alice estaba en un funeral y este tipo, moviendo sus manos, le da la orden de que se pusiera a reír. Y esta mujer se pone a reír en pleno velorio. Eso pues es algo que no es muy bien visto, ni hoy ni nunca, mucho menos en aquellos tiempos. Y después le da la orden de que se ponga a llorar desconsolada. Entonces, utiliza a Alice como una especie de medium. Se da cuenta que no van a poder recuperar esas escrituras o esos papeles y por eso este tipo ve a Alice como un medio de diversión. Pero ¿qué sucede? Alice no se siente feliz, se da cuenta que ha perdido su voluntad y se deja morir. Qué triste. Entonces, aquí ya van otros fantasmas que se suman al coronel. La novela regresa con los actuales Pynchon y nos revela algunos sucesos que ya no te voy a contar porque ya se desarrollan hacia el final de la novela y que dan un giro de tuerca bastante sorprendente. ¿Qué es lo que pasa? Tengo sentimientos encontrados. Para mí, este libro es una dualidad. ¿Por qué? Porque en primer lugar, y espero que nadie me odie por esto, pero le falta acción. Le falta trama, le falta un nudo que se desarrolle, un nudo que nos mantenga ahí atrapados. Si bien es cierto que tiene personajes muy interesantes y muy bonitos, porque los personajes, sobre todo Epsiba y Phoebe, son una belleza, no hay una trama, no hay una acción. Hay muchas divagaciones. El escritor te puede describir a un personaje en un capítulo de 25 páginas, solamente describiéndote. El siguiente personaje te lo describe tal vez en un capítulo más breve, pero después te describe a otro en unas 40 páginas. Ahí es donde empezó
el tema con este libro. Este libro tiene una particularidad. Está catalogado, perdón, como una novela de terror o de casas encantadas. Y no es así. Si bien tiene algunas escenas fantasmagóricas, algunas escenas muy sobrenaturales, como tal, pues no pertenece a este género. Justamente el autor escribe un prefacio indicando que su obra es un romance y que como tal debemos de visualizarla y entenderla como un romance. ¿Qué pasa? Que el público le ha dado el mote de novela de terror, de novela de casas encantadas. Obviamente tú como fan de este género lo lees y te llevas tremendo chasco. Te decepcionas, lloras, te rasgas las vestiduras. ¿Por qué? Porque no es lo que a ti te hicieron creer, cómo te lo vendieron. Entonces ahí es donde radica esta cuestión. Esa es la parte negativa, porque la parte positiva, te puedo decir que Nathaniel Hawthorne escribía de una manera hermosa. Su escritura, su prosa es exquisita. Los detalles que él da, la forma en cómo narran los personajes, las situaciones, los detalles, es bastante ameno. Es una belleza, la verdad. Se entretiene, mete pinceladas de humor. Por ejemplo, tiene, tiene Epsiba un gallo de una especie como muy exótica y dos gallinas de esta misma especie y un pollito. Pero hace el símil de que justamente estas gallinas guardan cierto parecido con su dueña. Entonces da unos toques de humor que le dan un adicional a este libro. Como te lo digo, está escrito de manera magistral, muy poético. No en vano, este libro se ganó el título de el mejor libro escrito en Estados Unidos en el año de 1851. Y además, Nathaniel Hawthorne es un autor que goza de mucha fama, de mucha popularidad y además fue elogiado por autores que son íconos en la literatura gótica, como Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe hizo muchas críticas muy a favor de Hawthorne. También Henry James, aquel autor de la extraordinaria novela Otra vuelta de tuerca, también criticó de manera positiva y muy impresionante a nuestro autor de La Casa de los Siete Tejados. ¿Qué pasa? Que pese a este bache o este tropiezo, yo sí estoy muy interesado en leer su novela cumbre, que es La Letra Escarlata. Ya más adelante decidiré si lo leo o no, y en cuanto la lea, tengan la seguridad de que aquí les voy a compartir mis impresiones. Entonces, ¿qué pasa? Que justamente le falta acción, falta que se desarrolle el nudo, la intriga, pero también tiene un final muy bonito. Un final hermoso, lleno de poesía, lleno de encanto, en el cual es un final que reivindica a un personaje como Clifford, que le da la felicidad, que deciden ellos, a pesar de su edad avanzada, ser felices junto con la prima Phoebe, que ella decide quedarse con sus primos. ¿Por qué? Porque se siente útil, ahí se siente amada, ahí se siente querida. Y también con este personaje, Holgrave, que es el daguerrotipista también, y el vecino, el tío Venner, es un conjunto de personajes tan hermoso. Y es, como te decía, es un final que reivindica a nuestro querido Clifford y que está escrito de una manera fabulosa, con mucho encanto, con mucha elegancia. En sí, la escritura de Hawthorne o su prosa, es bastante elegante, es bastante exquisita. Te lo recomiendo, pero por supuesto que te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es una joya. ¿Por qué? Porque ya es un clásico. Nathaniel Hawthorne ya es un autor clásico. Y esta novela, por el renombre que tuvo, es un clásico. Es un clásico imprescindible de las historias románticas, no de terror. Hablemos de esta edición. Esta edición es de la editorial RBA y que fue vendida en México y en España en una colección en puestos de periódicos. Esta colección es Maestros del Fantástico. Es una edición en tapa dura
Como te comentaba, es una edición de tapa dura, trae algunas ilustraciones, la calidad del papel es bastante buena, la impresión igual, y no es un libro tan extenso, son 310 páginas que muy bien puedes leer de manera cómoda, el tamaño de la letra es bastante cómodo, yo lo recomiendo mucho. Esta edición, bueno, como lo decía, salió en una colección que ya terminó de venderse. Se vendió en puestos de revistas en España y en México, tal vez en algunos otros países con su respectiva traducción. Y bueno, agradezco mucho a un amigo que me hizo el gran favor de regalarme este libro, esta magnífica joya, y que estoy fascinado. Pese a lo que yo les había comentado anteriormente, estoy fascinado, estoy feliz por haberlo leído, por haber agregado a un autor más a mi lista de autores leídos. Es mi primer acercamiento con Nathaniel Hawthorne y estoy encantado. Quiero leer su obra cumbre, que es La Letra Escarlata, cosa que sucederá más adelante. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Agradezco mucho su permanencia. Si ya leíste esta novela, dale like, déjame en comentarios tus impresiones. Si no lo has leído, te lo recomiendo. También acepto tus sugerencias acerca de títulos. Yo estoy encantado de leerlas. Yo te puedo decir que leo clásicos, totalmente clásicos, sobre todo si están encaminados a lo gótico y al terror, pero no me cierro a leer autores contemporáneos. Más adelante te traeré algunas reseñas de algunos autores contemporáneos que ya leí y que me han dejado sus lecturas un excelente sabor de boca. Te agradezco mucho que estés aquí, espero que sigas viendo mi contenido, que apoyes mi canal, que lo compartas para que llegue a más personas y también que des ese like. Creo que ya te lo había pedido, pero te lo pido de nueva manera. Te mando un fuerte abrazo, que tengas una excelente noche y que para mañana tu inicio de semana sea espectacular.